El ghosting rara vez comienza en el momento en que alguien deja de responder. Empieza mucho antes, cuando una persona percibe, de forma consciente o inconsciente, que el vínculo que está construyendo empieza a implicar algo emocionalmente real. En ese punto, el cerebro deja de procesar la relación como una experiencia social ligera y comienza a interpretarla como un posible escenario de riesgo. No un riesgo físico, sino algo más profundo. Exposición emocional, expectativas futuras y la posibilidad de tener que sostener el impacto de la conexión humana. Desde la teoría del apego, esto tiene sentido. Las personas con estilos de apego evitativo suelen experimentar la intimidad no como refugio, sino como amenaza. No porque no deseen conexión, sino porque la cercanía activa memorias internas de dependencia, pérdida de control o experiencias pasadas donde el vínculo implicó dolor, exigencia o invasión emocional. Cuando alguien así empieza a sentir que la interacción deja de ser opcional y empieza a volverse significativa, el sistema nervioso puede reaccionar como si estuviera ante una invasión, no ante una oportunidad. Aquí aparece el primer movimiento silencioso del ghosting, la desactivación emocional. La persona no decide desaparecer de forma fría o calculada desde el principio. Primero reduce la inversión emocional interna. Comienza a distanciarse mentalmente. Reinterpreta la relación como algo menos importante. Se convence de que no es tan seria, tan prometedora o tan necesaria. Este proceso ocurre antes del silencio visible. Desde la psicología clínica, esto puede entenderse como un mecanismo de evitación experiencial. En lugar de enfrentar la incomodidad de comunicar dudas, límites o ambivalencia, la mente opta por reducir el contacto con la fuente de esa tensión. No se trata tanto de evitar a la otra persona, sino de evitar el estado interno que la relación está generando. El ghosting, en este sentido, no es simplemente una falta de educación o de empatía. Es una estrategia de regulación emocional disfuncional. La desaparición no ocurre porque el vínculo no importara, sino precisamente porque empezó a importar demasiado. Cuando la conexión activa miedo al compromiso, a la responsabilidad emocional o a la posibilidad de decepcionar, el silencio aparece como una salida rápida que evita confrontación, culpa y vulnerabilidad. Así, el ghosting no nace del desprecio, sino del conflicto interno. No surge del desinterés inicial, sino del aumento de significado. Y lo más revelador es que, en muchos casos, quien desaparece no está huyendo de la otra persona, sino de lo que empieza a sentir dentro de sí mismo. Una de las razones más profundas por las que ocurre el ghosting no está relacionada con la maldad ni con la frialdad, sino con una limitación emocional concreta. La dificultad para tolerar el malestar que surge en los momentos incómodos de una relación. Desde una perspectiva clínica, muchas personas no han desarrollado la capacidad de gestionar conversaciones difíciles sin experimentar una activación emocional intensa. Decir ya no quiero continuar, no siento lo mismo o incluso necesito espacio implica exponerse a la reacción del otro, y esa anticipación puede resultar psicológicamente abrumadora. El problema no es la conversación en sí, sino lo que representa. Comunicar el cierre de un vínculo obliga a sostener la decepción ajena, el posible enfado, la tristeza o el desconcierto del otro. Para quienes tienen baja tolerancia al conflicto interpersonal, este escenario se percibe como una amenaza emocional. No porque vaya a ocurrir algo grave, sino porque implica quedarse presente mientras otra persona experimenta dolor en respuesta a una decisión propia. Aquí entra en juego la regulación emocional. Algunas personas han aprendido a manejar el malestar evitando el origen del mismo en lugar de atravesarlo. En términos psicológicos, el ghosting funciona como una forma de escape que elimina de inmediato la necesidad de afrontar una interacción potencialmente incómoda. No hay que explicar, no hay que justificar, no hay que escuchar. El silencio actúa como una barrera que corta el acceso al conflicto antes de que éste se materialice. Desde la teoría de los rasgos de personalidad, este patrón suele vincularse con niveles elevados de evitación, ansiedad social o sensibilidad al rechazo. No se trata de que la persona que desaparece no entienda que su conducta puede herir, sino de que prioriza reducir su propio malestar inmediato frente a la incomodidad de afrontar el impacto en el otro. La decisión no se vive como un acto cruel, sino como una forma de autoprotección. En este contexto, el ghosting no es tanto una acción dirigida contra alguien, sino una estrategia para no tener que sostener la tensión que implica cerrar un vínculo de manera consciente. Es la expresión de una habilidad emocional que no se desarrolló, la capacidad de permanecer en situaciones incómodas sin recurrir a la huida. Por eso, muchas desapariciones no ocurren cuando todo está mal, sino justo cuando surge la necesidad de definir algo.
El momento en que la ambigüedad se vuelve insostenible es el mismo en que algunas personas optan por desaparecer, no porque no sepan qué decir, sino porque no pueden tolerar lo que implicaría decirlo. Otra dimensión clave del ghosting tiene menos que ver con el vínculo en sí y más con la imagen que cada persona tiene de sí misma. Para muchos, desaparecer sin explicación no es simplemente evitar una conversación incómoda, sino proteger una identidad interna que se vería amenazada si tuvieran que reconocer abiertamente su falta de interés, su ambivalencia o su incapacidad para comprometerse. En otras palabras, el ghosting puede funcionar como un mecanismo para mantener intacta la narrativa personal de ser alguien bueno, considerado o incapaz de hacer daño. Desde la psicología del yo, admitir que ya no se desea continuar una relación implica aceptar el impacto de esa decisión en otra persona. Esto puede generar disonancia interna, la diferencia entre cómo alguien quiere verse a sí mismo y lo que tendría que hacer en la realidad. Expresar un rechazo directo obliga a confrontar esa disonancia. Desaparecer, en cambio, permite evitarla. El silencio ofrece una salida que no exige redefinir la propia identidad como alguien que ha causado dolor. También interviene aquí el miedo a ser percibido negativamente. Algunas personas temen que una comunicación honesta pueda llevarlas a ser vistas como frías, egoístas o insensibles. El ghosting se convierte entonces en una forma de evitar el juicio externo, incluso si eso implica un daño implícito. Paradójicamente, la desaparición puede sentirse internamente como menos agresiva que una negativa explícita, aunque desde fuera ocurra lo contrario. Los rasgos de personalidad relacionados con la necesidad de aprobación o la evitación del rechazo amplifican este proceso. Para quienes dependen en gran medida de la validación social, cualquier interacción que pueda alterar la percepción que otros tienen de ellos se vive como una amenaza. La desaparición permite mantener una imagen ambigua, sin tener que exponerse a la posibilidad de ser visto de manera desfavorable. En este sentido, el ghosting no solo regula emociones, sino también identidades. Permite preservar una autoimagen libre de conflicto, donde no es necesario reconocerse como alguien que decide terminar algo. Así, el silencio no solo evita una conversación, sino que protege la coherencia interna entre lo que se cree ser y lo que se hace. Más allá del miedo o la evitación del conflicto, el ghosting también puede cumplir una función más estructural. Recuperar una sensación de control interno cuando la relación empieza a generar incertidumbre. En muchas dinámicas interpersonales, el vínculo implica exposición. A medida que el contacto se vuelve más frecuente o emocionalmente significativo, aumenta la percepción de dependencia mutua. Para algunas personas, esta interdependencia no se vive como conexión, sino como pérdida de autonomía. Desde la psicología del apego, esto es especialmente visible en perfiles con tendencias evitativas o con historia de experiencias donde la cercanía implicó sentirse atrapados o desbordados. Cuando la relación empieza a implicar expectativas, responder, sostener conversaciones, definir intenciones, aparece una sensación difusa de presión. No necesariamente porque el otro la imponga de forma explícita, sino porque el propio sistema interno interpreta el vínculo como una demanda creciente. El ghosting emerge entonces como una forma de restablecer límites sin tener que negociarlos. Desaparecer elimina de inmediato cualquier expectativa. No hay que explicar necesidades, no hay que justificar distancia, no hay que gestionar el posible desacuerdo del otro. El silencio se convierte en una herramienta para recuperar espacio psicológico sin pasar por el proceso de diálogo que implicaría pedirlo de forma abierta. Desde el estudio de la regulación del poder en las relaciones, el ghosting también introduce una asimetría. Quien desaparece mantiene el control del cierre. No hay una escena de ruptura compartida, ni una negociación emocional. El final ocurre en ausencia, lo que evita la vulnerabilidad que implica tener que cerrar algo frente a otra persona. Esto no siempre es consciente ni intencional. Muchas veces, la persona que ghostea no piensa en términos de dominio o superioridad. Simplemente experimenta alivio al recuperar distancia. Pero ese alivio revela la función que cumple el acto: reducir la sensación de estar atrapado en una dinámica que ya no se siente manejable. Así, el ghosting no solo evita el malestar inmediato, sino que restituye una percepción de independencia. Es una forma abrupta de decir esto ya no me involucra, sin tener que atravesar el proceso emocional que implicaría expresarlo. La desaparición, entonces, no siempre comunica desinterés. A menudo comunica saturación interna y la necesidad de cortar el vínculo antes de sentirse absorbido por él. Para comprender completamente el ghosting, no basta con analizar los rasgos individuales. También es necesario observar el entorno relacional en el que ocurre.
Las dinámicas actuales de interacción, especialmente en contextos digitales, han transformado la forma en que las personas perciben el inicio y el final de los vínculos. La abundancia de opciones, la rapidez de las conexiones y la baja inversión inicial facilitan que las relaciones se perciban como reversibles desde el principio. En este marco, el cierre explícito pierde centralidad. Si una interacción puede comenzar con un simple mensaje, también puede terminar sin ceremonia. El medio en sí mismo reduce la percepción de obligación interpersonal. No hay espacios compartidos, círculos sociales en común ni estructuras que exijan una resolución formal. La ausencia se vuelve funcional porque el sistema permite que ocurra sin consecuencias inmediatas visibles. Desde la psicología social, esto se vincula con la despersonalización parcial que ocurre en entornos mediados por pantallas. La otra persona deja de ser una presencia concreta y se convierte en una representación. Esta distancia facilita que el impacto emocional de desaparecer se perciba como menor. No porque lo sea en realidad, sino porque la falta de interacción directa reduce la empatía situacional. Además, la lógica de la optimización, buscar siempre la mejor opción posible, introduce una mentalidad donde las conexiones se evalúan de forma continua. Cuando surge la sensación de que el vínculo no encaja con las expectativas, la retirada rápida puede parecer más eficiente que una conversación de cierre. No se trata necesariamente de frialdad, sino de adaptación a un entorno donde las relaciones se inician y se disuelven con fluidez. Esto no elimina la responsabilidad individual, pero contextualiza el comportamiento. El ghosting no es solo un acto personal, sino también una práctica facilitada por un ecosistema que normaliza la discontinuidad. La tecnología no crea la evitación, pero la hace más fácil de ejecutar sin fricción. Así, la desaparición no solo refleja conflictos internos, sino también un modelo relacional donde la continuidad ya no es la norma implícita. En un mundo donde todo puede pausarse o reiniciarse, el silencio se convierte en una forma más de cierre, aunque deje huellas emocionales en quienes quedan esperando una respuesta. Si este análisis te ha ayudado a ver el fenómeno desde otra perspectiva, suscríbete y deja tu like para seguir explorando juntos la psicología real de las relaciones.